Advertencia. En este video escucharás términos peligrosos como lenguaje inclusivo, lenguaje no sexista, heteropatriarcado, cisgénero, transgénero, feminismo, androcentrismo, ginopia, además de términos obscenos relativos a la gramática y la morfología. Tome precauciones para evitar un derrame cerebral. Hola a todos, bienvenidos a Preguntas Incómodas. 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 Por lo menos ese pude pronunciarlo, ¿sí? Eso, vieja progre, sabotéate tú misma el canal, que con esa introducción se te deben de haber desuscrito como unas 5.000 personas. ¿Y qué quieres que haga? Si voy a hablar de lenguaje inclusivo, qué pesada esta tipita. Además no estás entrándole al tema como 3 años tarde. ¿Y a ti eso qué te importa? Aquí estás, ¿no? Esperando a ver qué digo para tirarme piedras al final. Nadie es más fiel que un hater. Estoy aquí para librar la batalla cultural y destrozarte de una vez por todas con un comentario que no leerás, pero con el que finalmente conseguiré que cierres tu canal, porque habré demostrado que tú y todos los progres se equivocan en todo. Si ni siquiera sabes lo que voy a decir. Claro que lo sé. Yo te conozco, pajarito. A mí tú no me no me vas a silenciar. Mira, vieja progre. Calladito, calladito. Eso. Empezaremos como siempre aclarando conceptos como qué es exactamente el lenguaje inclusivo, de dónde viene, hacia dónde se supone que va, algunos argumentos de sus principales detractores y al final veremos qué tiene que decirnos la ciencia al respecto. ¿Modifica realmente el lenguaje nuestra percepción de la realidad? Y en este caso particular nos hace nuestro lenguaje más proclives a actitudes sexistas. El lenguaje inclusivo es una forma de comunicación que busca abolir los prejuicios de sexo y género que supuestamente existen en un idioma determinado. Dependiendo de nuestra lengua materna, estos supuestos prejuicios podrían estar más o menos afianzados. Digo dependiendo de la lengua porque, por ejemplo, nuestro idioma es sensible al género y la diferenciación entre masculino y femenino es casi omnipresente. Mientras que en el inglés, considerado de género natural, la mayoría de los pronombres no tienen género marcado. Ejemplos: en español decimos el libro, la silla, el carro, y en inglés the book, the chair, the car. No tienen género. Incluso hay idiomas como el mandarín o el turco cuyo género es neutral. O eso leí porque no hablo chino ni turco. Tras ver esto podría concluirse, por ejemplo, que el español puede ser un lenguaje más sexista que el inglés y este a su vez más sexista que el turco por sus diferentes morfologías. Se supone que dependiendo de si nuestro idioma es más o menos androcentrista o de si padece más o menos de ginopia, invisibilización de la mujer, seremos más propensos a estas actitudes. Aunque, evidentemente, otros factores como la cultura, la religión o la política pueden influenciar la actitud de una sociedad hacia la mujer o los transgénero. El lenguaje no sería lo único determinante. Si sigues aquí o si no te maté ya del aburrimiento, te cuento que ya desde los años 70 se pueden encontrar críticas que surgen desde el feminismo, movimiento que empezó a abogar por la implementación de reformas lingüísticas o por evitar ciertas formas de expresión que podían interpretarse como sexistas. También desde el colectivo LGBT se considera necesario realizar reformas para incluir, por ejemplo, pronombres que nos permitan referirnos a personas de género no binario, género fluido y un largo etcétera. Ahora bien, ya sé que este tema es muy espinoso y que existen muchos detractores, pero las razones por las que las personas pueden ser contrarias al lenguaje inclusivo son variadas. No se puede meter a todos en el mismo saco, como tampoco se puede concluir tonterías sin sentido como que todos los que promueven el lenguaje inclusivo son stalinistas, que quieren imponer una despiadada dictadura comunista. Muchas personas que están en contra del lenguaje inclusivo se sienten atacadas cuando automáticamente se les etiqueta de machistas, misóginos o transfóbicos cuando no necesariamente lo son. Un primer grupo, compuesto por los que defienden el status quo lingüístico y consideran que cambiar la gramática castellana no puede hacerse a demanda y en un pispás. En este grupo están las academias de lengua, incluida la RAE, escritores, lingüistas y algunos ciudadanos concienciados que se consideran puristas del lenguaje pero escriben Q en vez de qué, o la que hace en vez de hola, ¿qué haces? Y que en su vida han usado un signo de interrogación de apertura.
O sea, por si no lo habías visto, es igual, pero al revés. Un segundo grupo considera que las mujeres no enfrentan problemas verdaderos en su día a día, o al menos no mayores a los del resto de la gente, por lo que modificar el lenguaje no es necesario ni tendrá ningún efecto en sus vidas, más allá de ser que todo lo que leamos y digamos se sienta pues raro. Un tercer grupo que considera que la única identidad de género válida y real es la cisgénero, con lo cual no tiene sentido eso de inventar pronombres para dirigirnos a gente que dice que su género no concuerda con su sexo o gente que no tiene tan claro cuál es exactamente su género. Este grupo y el anterior a veces se mezclan. Y un cuarto grupo que no quiere usar el lenguaje inclusivo por las polémicas que despierta o porque simplemente le da pereza cambiar su manera de hablar y escribir. O sea, están acostumbrados al paradigma actual, lo cual no significa que estén en contra de los principios que promueve este lenguaje. Ahora veamos qué se dice sobre el lenguaje inclusivo fuera de Twitter. O sea, qué dice la gente que sí tiene algo útil que decir sobre el tema. El lenguaje inclusivo ha sido sujeto de estudio de múltiples disciplinas: la sociología, la antropología, la lingüística y hasta la neurociencia. Ahora veamos qué dicen nuestros queridos amigos alma de todas las fiestas y eternos parranderos, los lingüistas. La RAE publicó 2 informes en los que concluía que modificar el español para hacerlo más inclusivo era innecesario. Resumiendo, nuestra lengua, dado que proviene del latín, es un idioma en el que el género no marcado es el masculino y que sirve para referirnos a ambos sexos en contextos genéricos. Por eso está bien decir, por ejemplo, a un grupo de alumnos los estudiantes, y nadie tiene que sentirse, las mujeres y los transgénero no tienen que sentirse excluidos. Además, nuestro idioma ofrece ya opciones para hacer un uso más neutral de la lengua, como por ejemplo decir alumnado en vez de alumnos, ciudadanía en vez de ciudadanos, o personal de vuelo en vez de azafata, porque eso de azafato suena feazo, no sé, digo yo. Totalmente reprobable para los lingüistas es el desdoblamiento que tanto daño hace a la economía del lenguaje. O sea, eso de decir todos y todas, o incluir el término femenino a cada maldita palabra que decimos, como por ejemplo ocurrió en la bochornosa Constitución de mi país. Tras fijar la RAE su posición, muchos cuestionaron la actitud de la academia y la tacharon de ser una organización de carcamanes machistas y retrógrados que se oponen al progreso social y por ende no había que hacerles mayor caso. Honestamente no creo que el conservadurismo de la RAE en este caso tenga que ver con conservadurismo social, sino que desde siempre ha sido una institución que va con pies de plomo. De hecho, en parte está justo para eso, para muy prudentemente indicar el camino a seguir para que 500 millones de hispanohablantes puedan entenderse y sigan hablando, más o menos, el mismo idioma, excepto los chilenos, que ya nadie sabe qué idioma hablan. O sea que la idea de crear nuevos géneros, nuevos sustantivos y nuevos pronombres posesivos, suyes, tuyes, nuestres, vuestres, etc., o darle nuevas acepciones a artículos como le o les, sería un verdadero bombazo para el delicado equilibrio de nuestro idioma, que los chilenos tanto se esfuerzan por alterar. ¡Oh! Es un chiste, no se ofendan, igual todos en el Cono Sur hablan raro. ¡Oh! No, nada, los quiero mucho, gente del Cono Sur, los quiero mucho. Pero que la RAE diga que con el género no marcado en masculino basta y sobra, no satisfizo las necesidades de distintos colectivos feministas y transgéneros. De forma unilateral, algunos publicaron manuales para el uso correcto del lenguaje inclusivo, de los cuales medio internet vive burlándose. Pero ahora pasemos a lo bueno. ¿Qué dicen otras ramas del saber, aparte de la lingüística, al respecto? Aclaro que los estudios que citaré se han hecho generalmente entre angloparlantes. Alguno hay en el que se estudian las actitudes sexistas o las diferencias de género entre hispanohablantes, germanohablantes, francoparlantes, entre otros. Pero la literatura que hay al respecto disponible estudia principalmente el inglés, así que todos estos resultados son meramente orientativos para los que hablamos español. Según estudios conducidos por la profesora de la Universidad de San Diego, la psicóloga y científica cognitiva Lena Boroditsky, el lenguaje afecta en gran medida nuestra manera de entender la realidad.
Gran parte de su investigación se enfoca en cómo personas con diferentes contextos lingüísticos tienen comportamientos o percepciones distintas ante ciertos eventos. Por ejemplo, en alemán la palabra puente es de género femenino y, como ya sabes, en español es masculino. De acuerdo con Boroditsky, cuando se le pidió a germanohablantes describir un puente, usaron adjetivos asociados a la feminidad como elegante o hermoso, mientras que los hispanohablantes usamos palabras como fuerte, resistente o largo. Los estudios de Boroditsky indican que el lenguaje puede afectar cómo percibimos el tiempo, la orientación o las cualidades de un objeto. Por otra parte, varios estudios presentan evidencia de que el uso del masculino no marcado en idiomas como el inglés y el alemán hacen más propensos a los sujetos de estudio a visualizar hombres más que a mujeres. O sea que aunque gramaticalmente el masculino no marcado contemple también a mujeres y trans, la gente pues no los visualiza en sus cabecitas. El uso del masculino no marcado también puede afectar las oportunidades laborales de las mujeres, como parecen indicar diversos estudios, entre los que está el publicado por la revista Journal of Applied Social Psychology. Resumiendo, cuando las mujeres leían una oferta laboral en la que se usaba predominantemente el masculino no marcado o palabras asociadas a lo masculino, eran menos proclives a aplicar en esa oferta que en una que usara un lenguaje más neutro. Sin embargo, no todo sale bien cuando se intenta incluir más a las mujeres. Un estudio de la Universidad de Padua en Italia concluyó que usar versiones en femenino para indicar ciertas profesiones puede ser contraproducente. En italiano, el sufijo essa se usa en las versiones femeninas de determinadas profesiones. Ejemplo, avvocato, avvocatessa. El uso de ese prefijo, según el estudio, puede producir que se ponga en duda si una profesional es competente o no, por lo que le convendría seguir usando la versión masculina para describirse profesionalmente. Repito, esto es en el italiano, que tiene reglas más complicadas que un partido de fútbol americano. ¿Qué hay del turco? ¿Te acuerdas que dije que es un idioma que carece de género gramatical? Pues uno pensaría que la situación de las mujeres turcas sería un poco mejor comparada con otros países si nos basamos en la idea que rodea al lenguaje inclusivo. Lo cierto es que la situación de la mujer en ese país es bastante mala. Apenas son el 33% de la fuerza laboral, más de 10 puntos por debajo de la media europea. Y para 2014, según la ONU, el 40% de ellas estuvo expuesta a violencia física o sexual. 3 de cada 10 contrajo matrimonio antes de los 18 años y el 90% de las víctimas de trata en ese país fueron mujeres. E inclusive, según una investigación de la lingüista Friederike Braun, a pesar de carecer de género, los turcos siguen visualizando hombres en lugar de mujeres al nombrar ciertas profesiones, o mujeres más que hombres si hablamos, por ejemplo, del personal de una guardería. Esta frecuente representación mental de hombres en lugar de mujeres al pensar en ciertos roles provendría de la mayor prevalencia de hombres en ciertas profesiones, por ejemplo, políticos o policías. Se supone que una vez que haya más mujeres desempeñando esas posiciones, las representaciones mentales exclusivamente masculinas serían menos frecuentes. Pero, como dijimos, la asimetría lingüística puede frenar a algunas niñas y mujeres a aspirar a ocupar cargos normalmente desempeñados por hombres, lo cual convierte esto en un círculo vicioso. Como dije, los estudios disponibles sobre el tema son limitados y pocos se centran en el español. Creo que para tener una idea ponderada, basada en evidencia y no tanto en cuestiones ideológicas y viscerales, es necesario que se hagan más estudios. Listo. Ya lo sabía yo que tú eres un agente más del marxismo cultural. ¿Cuánto te pagó George Soros por este video? Yo solo estoy planteando lo que dicen algunos estudios. ¿Estudios de quién? Esos también los pagó George Soros. Eres una comunista. Solo estoy señalando lo que plantean algunos estudios. Sí, ya lo sabía yo. A mí no me engañas, vieja progre. Solo estoy señalando lo que plantean algunos estudios. ¿Qué estudios? ¿Qué estudios? Aquí lo que hace falta es sentido común y valentía para defender la civilización occidental. No, hacen falta estudios. Solo hacen falta 2 dedos de frente para ver que todo esto es una conspiración globalista. No, hacen falta estudios. Pero no nos van a doblegar. Hacen falta estudios. La verdad triunfará. Hacen falta estudios y... A mí no me amedrentas, vieja progre. Hacen falta estudios. Estudios. Hacen falta estudios.
como decía, harían falta más estudios. Y eso ha sido todo por aquí. Si quieren disfrutar de nuestra versión extendida, los invito a que pasen por nuestra página preguntasincómodas.tv, donde también podrán disfrutar de nuestra primera miniserie sobre los principales personajes de las religiones monoteístas. Y aprovecha nuestro código Preguntas1 para obtener un mes gratis.